Hola, bienvenidos a Mates de Papel. En esta ocasión vamos a ver orbitales atómicos. Con ello surge la siguiente pregunta: ¿qué es un orbital? Para responder eso, pues un orbital es la región del espacio que puede estar ocupada por un electrón. Los límites de esa región se conocen como densidad electrónica. Ya que una densidad electrónica produce una región definida, eso es lo que genera un orbital atómico. Nosotros estudiaremos los orbitales S y P, que son los más usados en la química orgánica en cuanto a las reacciones químicas. Ahora hablemos de las fases de un orbital P. Para ello hay que hablar algo sobre mecánica cuántica. Las ecuaciones de onda explican las regiones conocidas como densidad electrónica. Nota que el orbital P tiene dos lóbulos. El lóbulo superior, que es de color naranja, es una región de valores psi positivos. El lóbulo inferior, de color azul, es una región de valores psi negativos. Y el nodo entre los lóbulos es una región donde psi vale 0. Ten mucho ojo de los valores positivos y negativos de psi, ya que estos no quieren decir que este es positivo porque el electrón se encuentra aquí. Recuerda que estos signos son de resultados de ecuaciones de onda. Las funciones psi lo que representan gráficamente es el contorno generado por la densidad electrónica, o sea, los límites de aquí. Debo recalcar que esta manera de dibujar los lóbulos no es correcta. Experimentalmente se sabe que los lóbulos tienen forma parecida, semejante o similar al pomo de una puerta. Sin embargo, ¿por qué los escribimos así? Porque es mucho más simple expresar un enlace si los lóbulos se dibujan de esta manera. Por ello se usa esta figura práctica. Recuerda que todo lo que te expliqué es evidencia experimental que apoya esta teoría. A ciencia cierta no se ha visto realmente lo que ocurre. Sin embargo, los experimentos realizados han demostrado que eso es lo más próximo para predecir los tipos de enlace. Ahora hablemos del principio de Aufbau. Este es un principio de asignación de electrones a los orbitales atómicos. Toma como apoyo el diagrama de Moller, el cual nos indica cómo se acomodan los electrones alrededor del núcleo. Ahora hablemos un poco sobre el diagrama de Moller. Como puedes notar, el diagrama de Moller tiene números, los cuales se repiten. Y ojo, tiene gran importancia esto. Si notas, los números están de un mismo color. ¿Y por qué están de un mismo color? Es la pregunta. Porque son niveles de energía. Y los niveles de energía son estados energéticos en donde se pueden encontrar los electrones en estados estables o no, según el subnivel en el que se encuentran, ya sea cerca del núcleo o en las últimas capas. A los niveles de energía también se les conoce como capas, eso es importante. Ahora, ¿cuáles son los subniveles de energía? Tenemos el subnivel S, que está dibujado de color verde, el subnivel P, que está dibujado de color naranja, el subnivel D, que está dibujado de color café, y el subnivel F, que está dibujado de color verde clarito. Mas sin embargo, aún no es momento de hablar de los subniveles. Debemos tener en cuenta que mientras más cercanos estén los electrones del núcleo, la energía que tienen será más baja. Como sabemos que estos niveles son capas, la capa más cercana al núcleo sería la 1s. Y la capa que se va alejando, la que se va alejando y así sucesivamente. Entonces, los niveles de más baja energía están aquí. Y entre más bajan, son de mayor energía. Las flechas amarillas que estás viendo son las que corresponden a algo que se llama configuración electrónica, la cual es el modo en el que los electrones de un átomo se disponen alrededor del núcleo y se van llenando en el siguiente orden. Seguimos las flechitas y después de aquí nos regresamos acá y después de aquí nos regresamos acá y así sucesivamente. El método también es conocido como método del serrucho, pero se escucha más mamalón diagrama de Moller.
Ahora sí, ha llegado el momento de hablar de los subniveles de energía. A los subniveles de energía se les conoce como orbitales atómicos y eso le da sabor a la química orgánica, porque entonces ya estamos empezando a juntar conceptos. Los nombres de esos orbitales atómicos, al subnivel S se le conoce como sharp o al orbital S. Al subnivel U orbital P se le conoce como principal. Al subnivel U orbital D se le conoce como difuso y al subnivel U orbital F se le conoce como fundamental. Cada uno de esos orbitales atómicos tiene una capacidad de contener electrones. En este caso, el orbital S tiene la capacidad de aceptar 2 electrones, pero aquí viene algo muy importante. De estos 2 electrones se van a repartir a la mitad, o sea, 2 entre 2 da 1. Un electrón estará girando en sentido horario y otro electrón estará girando en sentido antihorario. El orbital P tiene una capacidad máxima de contener 6 electrones. Lo mismo va a suceder. La mitad van a estar girando en sentido horario, o sea 3 electrones, y la otra mitad en sentido antihorario. Con eso da un total de 6. Lo mismo va a pasar con D. La mitad de los electrones, que serían 5, estará girando en sentido horario y el resto, que serían los otros 5, en sentido antihorario. Para F, 14 electrones nuevamente se van a repartir entre 2 o a la mitad, donde 7 electrones estarán girando en sentido horario y 7 electrones en sentido antihorario. Algo muy interesante que debemos notar aquí es que un electrón se representa con una media flecha. Nótalo, ya sea de color rojo o azul. Ahora vamos a ver las regiones S y P definidas en el espacio. Como podemos ver, la región S es una esfera. Sin embargo, la región P tiene lóbulos, los cuales orbitan en los 3 ejes del plano octal. No los he puesto juntos porque se vería en extremo confuso. Sin embargo, con esto podemos notar que en cuanto al eje X y al eje Y, pueden generar traslapes horizontales. En cambio, en el eje Z podemos ver que son traslapes verticales. De hecho, saber que estos dos tipos de lóbulos producen traslapes horizontales, eso daría a interpretar que esos son los que generan los enlaces sigma. En cuanto al eje Z, estos lóbulos representarían los enlaces pi. Pero eso es un suponer, porque recordemos que en la realidad no están directamente fijos en el espacio, sino se están moviendo. Un electrón puede estar en cualquier lugar de la región 1s. En cambio, en la región 2s existe una región donde la probabilidad de encontrar un electrón tiende a 0. Eso quiere decir que tenemos un nodo. Recordemos también que mientras los electrones estén más cerca del núcleo, tienen la energía más baja. En el orbital 1s no hay nodos. Como lo dije hace rato, el orbital 2s tiene un nodo. Los orbitales 2p, que serían estos 3, son equivalentes en energía. Y aquí viene algo muy interesante. Los orbitales con el mismo nivel de energía se denominan orbitales degenerados. Entonces, al orbital p respecto al eje X, que por eso se le llama px, respecto al orbital p en el eje Y y respecto al orbital p en el eje Z, tenemos orbitales degenerados. Ya para terminar, vamos a ver cómo interactúan las fases del orbital p entre sí, ya que la interacción entre ellas produce enlaces o antienlaces, y para ello vamos a ver la teoría del enlace de valencia. La teoría del enlace de valencia es un enfoque básico en el trato con los enlaces. La mecánica cuántica nos dice que si tratamos al electrón como onda, en cuanto existe interacción entre dos electrones, mejor conocido como solapamiento o traslape, que significa juntar, pueden interactuar constructiva o destructivamente dependiendo cuáles de sus fases estén interactuando. En la interferencia constructiva podemos apreciar en el ejemplo que se está refiriendo a la fase positiva, porque ambos electrones están identificados como ondas de color naranja.
Lo mismo ocurriría si escogiéramos la fase negativa, en este caso sería de color azul. Notamos que dos electrones, al solaparse, su distancia intermolecular disminuye, y eso produce una onda con mayor amplitud. En la interferencia destructiva, notamos que las fases positiva y negativa están interactuando. Al solaparse, su distancia intermolecular disminuye, provocando que se cancelen entre sí, creando un nodo donde no hay densidad electrónica. Es importante entender eso, ya que los enlaces se forman compartiendo la densidad electrónica entre dos átomos.